Casi las 3 de la tarde y seguimos en el debate, en Esta Boca es Mía, pero antes los amigos de Beauty Planet tienen una pregunta para hacerles a ustedes. ¿Existe algo mejor que no tener que pensar en depilarte? Definitivamente no. En Beauty Planet fueron los precursores del sistema con la tecnología Opticol, que es el más efectivo en distintos tipos de piel y vellos, único 100% indoloro, aprobado para pieles bronceadas. Además, una promo 6+6 comprando contados 6 sesiones de cualquier zona, te regalan 6 más. Promo pase anual ideal para varias zonas para depilación. Solo por el verano tenés la promo para hacerte sesión de axilas, bikini y piernas por solo 1.490 pesos. Contactarse al 2711-9115 para agendar consulta de asesoramiento sin costo o para más información visitar la página de beautyplanet.com.uy. Y les comentábamos al principio del programa que justamente entre los temas de la agenda política del día de hoy está la reunión del presidente electo, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el PIT-CNT. Tenemos a su presidente, Fernando Pereira. Qué gusto recibirte, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer. Del mismo modo. Bueno, resultado de la reunión. Pasando raya, primeras impresiones. Bueno, positiva. En primer lugar, porque a veces la forma no hace a los contenidos y a veces la forma es parte del contenido. Que un presidente electo en los primeros días de enero convoque a la organización sindical de su país para dialogar sobre el tema del trabajo, del empleo, con agenda abierta y sin prejuicios, en sí mismo esta forma hace al contenido. Entonces es una reunión extremadamente valiosa. Después, en cuanto a la temática, yo creo que se trazó una hoja de ruta. Lo primero, que el diálogo y la negociación y el denominado teléfono rojo, WhatsApp rojo, mecanismo rojo de comunicación, quedó claramente establecido en la presidencia con Álvaro Delgado y claramente establecido en el Ministerio de Trabajo, tanto con Mieres como con Aristi. Y esto, de nuevo, es una señal positiva. Sumado a que la calle no lo conocimos hoy. Vamos, en Uruguay todos hacemos de cuenta que las personas nos conocemos el día que hay una conferencia de prensa masiva. A la calle lo conocemos hace 20 años. Es una persona con la que hemos conversado temas formales y temas informales, temas del mundo de la política y temas de la vida. Pues somos seres humanos que tenemos necesidad de intercambiar sobre aspectos que nada tienen que ver con nuestro trabajo, de forma tal que son reuniones más fáciles cuando las personas que conoces... Además, generacionalmente contigo, por ejemplo. Sí, él es más, lamentablemente es más joven. Pero, y eso le da ventaja. Le da ventaja, corre más rápido. Pero sí, somos prácticamente la misma generación, tengo algunos años más, pero en verdad con Delgado nos conocemos hace 20 años, con Mieres hace más de 30 años en la militancia cristiana, claro. Con Aristi más de 20 años. Entonces, digamos, no es que llegamos a presentarnos, llegamos Delgado fue de los dirigentes del Partido Nacional que ha ido a todos los actos del 1 de mayo. ¿Cómo no? Pero además fui inspector general de trabajo, cierto. Recordamos hoy anécdotas de esos años que no fueron fáciles, ¿no? Y sin embargo quedó un vínculo mucho más que aceptable. Entonces, en el plano de la hoja de ruta quedaron claros algunos temas. El trabajo es la prioridad del PIT-CNT y el empleo, y también la prioridad del gobierno. Dentro del trabajo está la negociación colectiva. Ahí planteamos mantener la estructura actual de los consejos de salarios y el gobierno estuvo de acuerdo. Bueno, ese es un dato importante que estuvo muy presente en la campaña electoral, ¿no? Este es un dato importante porque el formato de la negociación colectiva ha posibilitado al Uruguay discutir diferentes soluciones dependiendo de la circunstancia de cada sector, de cada rama de actividad, sin generar competencias desleales adentro de los sectores. Y esto yo pienso que es la capacidad del gobierno electo de escuchar, porque de última, una posición que sostuvo en campaña algo diferente a esta, aunque no tan diferente, me parece que logró escuchar una posición que es racional. Es decir, si hay 3 partes que negocian en un lugar y 2 partes consideran algo, votarán. Pero no hay necesidad de cambiar la estructura, que es lo que posibilita que el diálogo y la negociación sea la forma de buscar acuerdos. Y en el empleo, naturalmente, que todos sabemos que UPM va a construir algunos miles de puestos de trabajo y posterior a UPM van a quedar algunos miles de puestos de trabajo, y la participación público-privada en 300 construcciones de educación inicial y de CAIF van a generar puestos de trabajo. Es verdad que hay que pensar en el trabajo del futuro, en el desarrollo, sobre todo en las ramas de actividad de empleo con los que comienza la gestión, ¿no? No, claro, claro. Entonces, digamos, quedó una hoja de ruta, los temas educativos, los temas de las empresas públicas, los temas del sector público, cómo se va a generar la reducción de personal. Todos esos temas se podían tratar hoy en la reunión, no.
pero sí quedó claro que se va a dialogar sobre todos los temas. Y esto me parece a mí que es el resultado más importante de la reunión. Hay un gobierno electo que decidió que el diálogo y la negociación es un instrumento válido para interrelacionarse con el movimiento sindical. Hay un movimiento sindical que entiende que va a funcionar en el acuerdo y en el disenso en clave democrática, dentro de la cancha democrática. Ninguna cosa fuera de este modelo, que para nosotros es un modelo a preservar por todos. No nos debemos seducir por las invitaciones a dar batallas finales, porque esas batallas finales en general en el mundo terminan muy mal. O sea, la batalla que Zambrano nos invita en el diario El País del 5 de enero a dar es una batalla perdida en lo conceptual. Si el gobierno escuchara una posición de ese tipo, lo que tendríamos es una confrontación sin ningún sentido, sin ningún valor. La que sí tiene valor es aquella que construye valor, que construye trabajo, que construye desarrollo, que construye mayor integración internacional, que construye mejores canales de diálogo con los empresarios y con el resto de la sociedad, en cierta medida defender la democracia más plena que tiene el continente, ¿no? Algunos temas puntuales que se habían manejado en la previa, inclusive te escuché a ti plantear alguna cosa. ¿Supieron algún dato de la ley de urgente consideración que tú decías que tenían derecho a conocer parte del contenido que los podía afectar directamente? Sí, la calle se comprometió a que cuando se la dé a sus socios, que es natural que así sea, se la va a dar al movimiento sindical y nosotros nos parece que es el mecanismo adecuado. Bien, ¿el tema ocupaciones? El tema ocupaciones se va a derogar el decreto. Yo entiendo que rápidamente la gente atina a decir se prohíbe. No. En Uruguay no hay ninguna ley que prohíbe la ocupación, ninguna norma legal. Incluso escuché a queridos compañeros míos decir el PCNT no puede desafiar la legalidad. ¿Y cuál es la legalidad? Porque la gente habla de una legalidad que no existe. El único texto que hay de la OIT habilita las ocupaciones, siempre y cuando no se transformen en violentas. Entonces, ¿cuáles son las violentas? Pero además, le dijimos a la calle, y hoy lo sostenemos, que no podría estar entre las principales 1000 prioridades del gobierno. Porque hubo en el 2018, con toda la ronda salarial del sector privado y toda la ronda salarial del sector público, 12 ocupaciones en 100.000 lugares de trabajo posibles de ser ocupados. O sea, 0.00012. Ojalá a mí me den esas factibilidades de infarto. ¿Me explico? Entonces, para encontrar un empresario ocupado hay que llenar el Parque Viera con la cancha entera y ahí va a haber uno. Este puede ser el problema del trabajo del Uruguay. No, el problema del trabajo del Uruguay es mayor inversión, mayor desarrollo, mayor sofisticación del valor agregado en la materia prima que producimos, ramas de actividad que se reproduzcan, un mundo del trabajo cambiante al que hay que adaptarse y hay que estudiarlo, una negociación colectiva que esté acorde a estos cambios en el mundo del trabajo y sobre todo que a la gente le vaya mejor, porque finalmente, ¿qué queremos la mayoría? Que a la gente le vaya mejor. Y uno de los temas que hay que atender para que a la gente le vaya mejor es que no podemos sustentar un país que tiene niños de 0 a 6 años, 17.2% de pobres. Bien. Con este guarismo es imposible pensar en un futuro alentador. Y en ese guarismo hay que trabajar los partidos políticos, pero también las organizaciones sociales tocando el barro, ¿no? Porque ahí es donde duele, ¿no? Porque nuestros hijos, todos los que estamos acá, acceden a una biblioteca, acceden a una educación de calidad, van a la mutualista, los padres le leen un cuento, tratamos de estimularlos y hay otra cantidad de niños que no tienen estas capacidades, que no tienen una vivienda con baño adentro, que tienen casas con piso de barro, que no tienen acceso a la educación durante todos los años que se posibiliten, que no tienen la talla ni el tamaño adecuado cuando llegan a la escuela y esto después le implica un rendimiento inadecuado, que si uno mira el contexto favorable, con el contexto desfavorable encuentra que los niños en contextos favorables van más de 170 días de clase en promedio en el año y los de contextos desfavorables no llegan a 150. Y esta es una desventaja de origen que finalmente después genera injusticias sociales que van perdiendo derechos desde la niñez hasta que pierden el último derecho que tenían, que es el de la libertad. Entonces, trabajar en esta dirección es una dirección que creo que vale la pena para toda la sociedad uruguaya. Bien, para comentarios bien concretos, Pepe.
Es una buena noticia para el país que se hayan aceitado esos mecanismos de comunicación entre la Central Obrera y el futuro gobierno. Allí Fernando mencionaba algunos de ellos. Yo quiero destacar a Mario Arizzi, quien será el subsecretario del Ministerio de Trabajo y que ya fue subsecretario también en la época del doctor Jorge Valle, en plena crisis del 2002, y sé que tiene muy buen relacionamiento con la Central y un diálogo directo, lo que no es nada menor. Quería preguntarte, Fernando, si el tema de las observaciones de la OIT se trataron en la reunión con el futuro gobierno, teniendo en cuenta además que el Poder Ejecutivo a través del actual ministro Ernesto Murro estaba trabajando en un proyecto de ley. Sí, nosotros no compartimos mucho el proyecto que presentó Ernesto Murro, se lo hemos manifestado a Murro y obviamente al doctor Lacalle. Ellos, sin embargo, sí lo comparten, o por lo menos así lo mencionaron. Y no compartimos por varios motivos, pero uno principal es que la ultraactividad, discutirla cada 2 años, es como hacer una fábrica de conflictos. ¿Qué es la ultraactividad? Porque así, dicho así, podría ser ultratón. Son los derechos que quedaron del convenio anterior. Por ejemplo, útiles escolares para los niños, un salario vacacional adicional, una canasta de alimentos a fin de año, ticket de alimentación. Si eso cada 2 años se vuelve a discutir como de cero, es invitarlo al gobierno a generarse una fábrica de conflicto. Es decir, el que recomienda esto a los empresarios o al gobierno, le recomienda la peor medicina, la que genera gastritis, la que genera malestar en las piernas, la que te duele todos los brazos. Bueno, esta es la medicina que nosotros esperamos que no se tome. De todas maneras, digamos, quedó la puerta abierta de encontrar un camino que saque al Uruguay de un lugar de donde nunca debió haber estado, ¿no? Si uno mira los países que están en esa nómina, que violentan los derechos humanos, hay trabajo esclavo, matan dirigentes sindicales, y lo compara con las pequeñas observaciones que tiene en Uruguay, es ridículo que Uruguay está. Solo está porque muy pocas cámaras empresariales denuncian a sus gobiernos en el mundo, por razones de Estado, ¿no? Pero está. Alejandro. Bueno, yo también coincido en que la mirada política que hay que ejercer sobre esto refleja una gran importancia que el presidente electo le da a la Central de Trabajadores y me parece que eso no puede ser minimizado bajo ninguna circunstancia. Y por lo tanto lo vivo también, tal como decía Fernando, como una buena noticia este encuentro el que se produjo, que en poco tiempo, estoy sacando la cuenta, es el segundo, ¿no? La primera vez cuando en condición de candidato Lacalle Pou visitó al PCNT, en la central del PCNT, ahora son los dirigentes del PCNT que visitan en el búnker al presidente electo. En ese contexto, dos asuntos bien concretos a modo de pregunta, Fernando. Primero, cito como fuente Montevideo Portal, el futuro ministro de Trabajo se refirió a la posibilidad de flexibilizaciones que van a ser determinadas según la situación de las distintas empresas. El famoso concepto flexibilización que tan presente estuvo en esta charla y qué alcance tienen según lo pudieron definir. Y el otro es, si bien el presidente electo se reunió con ustedes, hoy también se dio a conocer que ayer conversó con el secretario Pompeo, ¿no es cierto? Y en ese contexto, entre algunas cosas que aparentemente se dijeron, imagino que otras hablaron y que no se dieron a conocer, tiene que ver con el pedido que el presidente electo hizo acerca de explorar la posibilidad de un TLC. Y lo digo porque históricamente el TLC con Estados Unidos ya ha sido tema en Uruguay y creo recordar que al PCNT no le gustaba mucho esa idea. Primero, si lo hablaron y segundo, ¿qué opinión hay? Sí, en la primera, si uno se imagina el mundo del trabajo en la década del 80 y se imagina el mundo del trabajo actual, no es posible con las mismas herramientas tener una negociación adecuada. Es decir, hay que incorporarle diferentes temáticas, formación profesional continua, productividad, categorización. Hay que agregarles esa flexibilidad. El problema es que si no se aclaran cuáles, la palabra en sí mismo suena mal, porque la flexibilidad de los 90 fue terrible. Llevó que hubiera miles de empresas unipersonales cuando eran su único empleo y después el BPS terminaba laudando que se estaban violentando o encubriendo relaciones laborales. Si son estos los temas que se van a tratar en las ramas de actividad, yo no veo grandes dificultades, ya los tratamos. Es bueno que se traten. Digamos, hay un prejuicio que parte de la base de que nosotros no queremos tratar esos temas. Nosotros queremos tratar todos esos temas. Porque voy a tener un mejor salario, claramente, si me recategorizo mejor, si tengo una formación profesional más adecuada al nuevo trabajo que se va a crear, si estoy en condiciones de acceder al nuevo puesto de trabajo. Entonces, miren que acá en el Uruguay discutimos con mucho prejuicio. Los empresarios nos conocen un poco más, pero los que no nos conocen dicen, estas personas que traban todo, pero ¿y dónde está todo trabado?
¿Cuáles son las cientos de miles de empresas que están ocupadas en Uruguay? ¿Dónde está todo prendido fuego? No existe eso. Es parte de un prejuicio. Entonces, ¿se puede trabajar en esta dirección? Sí, por rama de actividad. Ahora, fíjense, hoy le decíamos a la calle, la regionalización de los consejos de salarios. Hoy el promedio, estoy tocando de memoria, pero creo tener la memoria bastante afinada. El ingreso de hogares son más o menos 64.000 pesos de promedio. Pero en Montevideo 72 y en el interior 52. ¿Se puede seguir ampliando esa brecha? ¿Es justo con los trabajadores del interior ampliar esta brecha? ¿Tiene una lógica? Para mí no. Entonces, de repente hay empresas en dificultades, pero si las hay que atender esa empresa, permitir que se descuelgue si demuestra que efectivamente tiene una situación con la que no puede enfrentar el nuevo convenio y no tomar toda una región como si fuera una dificultad. Porque puede surgir dificultades en zona de frontera, puede surgir otras dificultades, pero analicemos especialmente cada tema. Y esto yo creo que hoy quedó bastante bien resuelto. Vamos a ver en cada rama de actividad si esto se puede interpretar bien, ¿no? Bueno, Fernando, te liberamos. Gracias por venir. Pero no tengo nada de tiempo. No sé si tiene algo para... No tenemos más tiempo. ¿TLC se trató? Tema Venezuela. No, pero no tenemos tiempo, tenemos que irnos. Venezuela vive mi familia, digamos. Yo sé que Venezuela está fracturada en dos. Entonces, ¿Y el tema TLC? Querer resolverlo en Uruguay... sobre el TLC. Cortito. Nosotros le dijimos a la calle que analizara cómo le había ido a los países que habían tomado ese tren que dicen que Uruguay firmó con los TLC. Y que sin prejuicios, igual que nosotros, se estudie la inserción internacional de Uruguay. Pero sin prejuicios de nosotros y sin prejuicios de ellos, ¿no? Te esperamos pronto, Fernando. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran. Muy amable. Ya está nuestro próximo invitado, que es el futuro ministro